estamos muy contentas de la invitada que tenemos hoy en el estudio. Tenemos a Lorena Gutiérrez Rangel, mamá de Fátima Quintana. Les vamos a platicar algunos datos porque siempre de estas tragedias, como ocurre con otras familias, las mamás hacen que los casos no queden en la injusticia y además terminan por protegernos a muchas de nosotras, a muchas de nuestras hijas, de nuestras hermanas, nuestras propias madres. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo histórico a favor de las víctimas del feminicidio del país, aprobó por unanimidad el reconocer a la familia de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez como víctima indirecta del feminicidio, algo que no había ocurrido, y ordena también reparar el daño, así como poner en marcha medidas de no repetición. En 2015, Fátima Quintana Gutiérrez, de 12 años de edad, fue víctima de feminicidio. Desde entonces, su madre, Lorena Gutiérrez Rangel, a quien tenemos el gusto de tener aquí, pues se convirtió usted en una incansable activista por la búsqueda de justicia en este caso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, señora. Gracias a ustedes por invitarme. Señora Lorena, me gustaría que nos contara aquí a toda la audiencia de Café y Noticias y a nosotras cómo fue que se da este fallo histórico, porque lo que vemos también es un reconocimiento a ustedes como víctimas directas, ¿no? También sí, de estos actos que vemos de feminicidio, no solamente en la Ciudad de México, en el Estado de México, sino ya es un fallo a nivel nacional, reconociendo también lo que ustedes sufren. Sí, por supuesto, pues mira, este fallo se dio después de un amparo directo que interpone en la defensa del caso de mi hija Fátima, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y pues se da la atracción. La ministra Ríos Farjat, ella hace un proyecto de este amparo directo y pues aquí está el resultado. No dejo de agradecerle a la ministra y a los ministros que votaron en unanimidad por aprobar este proyecto, que sí nos deja bien claro que nosotros, los padres de Fátima, no estábamos reconocidos como víctimas. Esto pues por el Poder Judicial Federal y del Estado. No teníamos ese reconocimiento. Nosotros no lo sabíamos. Nosotras las víctimas colaterales, como nos dicen, indirectas del feminicidio, pues la realidad pensamos que solamente con tener el registro de víctimas, ¿sí?, de las comisiones de víctimas, en nuestro caso del Estado de México, pensamos que es solamente eso y hasta ahí, pero no, sí debemos de tener un reconocimiento como víctimas ante el Poder Judicial, sobre todo que ellos nos den ese reconocimiento, y pues para nosotros fue una sorpresa enterarnos que no lo teníamos. Y más sorpresa que la Suprema Corte ordena que se nos dé ese reconocimiento, ¿verdad? Así como ordena las medidas de reparación del daño del caso de mi hija Fátima. Yo de verdad que pienso, ¿por qué tendríamos que haber esperado 10 años? ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que habernos enterado de esto tantos años después? ¿Por qué tendríamos que esperar a que hubiese tanta violencia institucional, tanta violencia que de verdad ellos ejercen en contra de las víctimas? Hablemos claramente del Poder Judicial, ¿sí? Esto es de verdad violatorio a nosotros, a nuestros derechos. ¿Cómo es que no teníamos un reconocimiento como víctimas y que nos tenemos que esperar a todo esto? 10 años de violencia institucional, 10 años de no permitirnos accesar a la verdad y a la justicia, y 5 años de repetición. 5 años después de ejercer esta violencia institucional, aún en contra de nuestras víctimas colaterales, como lo era mi hijo Daniel. ¿Sí? Nuestras infancias se les olvidan que hay niños y que son más vulnerables que nosotros. Nadie se preocupa por ellos y ahí están las consecuencias. La muerte de Daniel.
por omisión e indolencia de este sistema, de quien se debe de encargar de procurar que nosotros tengamos esas garantías, esos mecanismos nacionales de protección que solamente son simuladores, todas estas instancias que de verdad pues no aplican de verdad las leyes como deben de ser, y esto es lo que pasa 10 años después. Agradezco a Ríos Farjat, agradezco a los ministros que votaron, pero esta sentencia es después de tanto dolor y tanta pérdida, ¿sí? Y qué bueno que se les abren las puertas, no solamente al caso de Fátima, al caso de miles y miles de víctimas de feminicidio, víctimas colaterales, porque en este país jamás se ha dado una sola reparación del daño. Qué bueno. A ver, tengo varias preguntas, señora Lorena. La primera es, ¿qué pasó con este pequeño Daniel? Pues mi hijo sufrió violencia institucional. Desde el primer momento que fuimos desplazados hacia el norte, hacia Monterrey, pues nos fueron a dejar allá como si fueran a dejar basura, como si Monterrey hubiese sido un bote de basura y allá. No teníamos acceso al sistema de salud, a la educación, a la alimentación, mucho menos a un trabajo. Teníamos que mantener un perfil bajo. No podía mi esposo sacar una credencial de lector y mucho menos una licencia para trabajar. Mi esposo es chofer, pues no podíamos. Y pues todo esto aunado a que Daniel estuvo conmigo desde el primer momento que desapareció Fátima, cuando nos dimos cuenta que no llegó de la escuela, cuando salimos a buscarla, cuando la encontramos, cuando su hermana fue pues sacada de donde estaba. Su hermano Dani tenía 10 años, Fátima 12, y claro que sí, o sea, sí hay afectaciones psicológicas, por supuesto, pero en aquel 20 de noviembre del 2020 y llegamos hasta el 24 con Daniel de noviembre del 2020, en aquel momento, en esas fechas, el tema no era la ansiedad, sí, no era psicológico, pero ellos dijeron eso, que era psicológico, aún sabiendo y diciéndole nosotros que era un dolor abdominal. Ellos jamás hicieron nada y bueno, pasó esto con mi hijo Daniel aquel 24 de noviembre del 2020. Daniel murió por omisión e indolencia del sistema de impartición de justicia de nuestro país, porque vamos específicamente del gobierno del Estado de México. Sí, por negligencia mi hijo hoy no está, él tenía 16 años y fue víctima de negligencia médica, de homicidio doloso. Y así se está llevando su carpeta en Monterrey, Nuevo León. Tenemos otro proceso, ¿sí? Otra revictimización más. Y pues yo solo quiero decirles que no es culpa de nosotros, que no tendríamos, que a nosotros nos obligaron a estar en esto, que fuimos obligados, que no estamos por decisión propia y que yo, mamá de Fátima y Daniel, también soy una madre buscadora, porque yo también busco 10 años buscando justicia, ¿sí? Y este es pues un poquito de la mucha justicia que nos debe el país a las víctimas indirectas del feminicidio, como nos catalogan ellos. Las palabras se quedarían cortas para intentar relatar cómo es que le cambia la vida a una. No, o sea, no hay palabras. Pero lo que siempre encontramos cuando hablamos con ustedes es que hay veces que ni siquiera hay momento para el duelo, ¿no? O sea, el Estado, y sobre todo el Estado de México, qué bueno que lo menciona, porque el Estado de México debe tanto en términos de justicia. El Estado lo obliga a uno a que apenas tiene la pérdida, tienes que enfrentarte y arrebatar ese pedacito de justicia, porque si no, reina la indolencia, el abuso, o sea, todo. Porque ahí es lo que les decía, una no tiene ni derecho al duelo.
Nosotros hasta este momento, 10 años del caso de Fátima, 5 del caso de Daniel, no hemos podido vivir un duelo. Vamos, no tienes acceso a un proyecto de vida, a poder tener sentimientos de pertenencia. Nosotros, después del feminicidio de Fati, vivimos el desplazamiento forzado. porque es desplazamiento forzado? Llevamos el 7º desplazamiento forzado dentro de nuestro país. Y de verdad que nosotros, al menos yo no le deseo esto a nadie. Yo no quisiera que ninguna familia, ninguna madre, ningún padre, hermanos, sobrinos vivan esto. De verdad que no. Precisamente por eso es que uno busca incansablemente la justicia, la verdad y la justicia, ¿no? Y te vas encontrando con todas las omisiones, la indolencia, la violencia institucional, ¿sí? El que ellos hagan todo lo posible porque tú no tengas acceso a la justicia, ¿sí? Y eso es, en serio, todo el sistema está confabulado. O sea, yo diría, necesitamos una reforma en el Poder Judicial, necesitamos una reforma en todo, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. No podemos seguir así, no podemos seguir recargándonos hacia un lado cuando sabemos que es todo un sistema. Y de verdad yo agradezco a ese proyecto de sentencia, a que no es solamente el caso de Fátima y Dani, porque no es un caso aislado, sabemos que no lo es, ¿sí? Que esto es la regla en este país donde no existe la justicia, donde hemos aprendido a normalizar la sociedad, que está bien que te pase, está bien que a la señora Lorena le asesinen a Fátima de esa manera infame, está bien que años después haya habido repetición. Ya no quieren escuchar a las víctimas porque siempre hablamos de lo mismo, porque no tenemos otro tema. Nosotros no podemos hablar de espectáculos, no podemos hablar de deportes, porque desafortunadamente esto es lo que estamos viviendo, lo que nos hacen vivir y cómo nos revictimizan y nos niegan el acceso a la justicia, aún a costa de la vida de nuestros hijos. No hay garantías de no repetición. Espero que de verdad se cumpla esta justicia, esta sentencia, este proyecto. Espero que de verdad la gobernadora del Estado de México dé seguimiento a las mesas, que reciba a las abogadas del caso de Fátima. En esta sentencia, en este proyecto se habló también de mi hijo Daniel. Espero que también tomen cartas en el asunto el gobierno del Estado de México, asuman su responsabilidad en el caso de mi hijo y que en algún momento nosotros podamos accesar a un proyecto de vida. Tengo 6 nietos que cuando asesinaron a Fati tenían 3 y 4 años. Ya son 10 años de vivir en medidas de protección. Ya son 10 años de vivir como prisioneros dentro de su propio país. Ellos ya son adolescentes y también se preguntan en dónde está mi derecho a un proyecto de vida. Yo no soy un asesino. ¿Por qué en este país, Misael Ataide Reyes, que asesinó a mi tía Fati, que era una niña como nosotros, puede andar libre? Porque un menor de edad, abuela, es sentenciado a 5 años por asesinar a una niña de la manera en que asesinaron a mi tía, en que él asesinó a mi tía con su hermano y su amigo, y hoy puede andar libre y puede tener en este país la libertad que nosotros no tenemos y la seguridad que nosotros no tenemos. Como ellos me dicen, abuela, de él sí te ordenaron y te dijeron y te lo pusieron en la mesa. Tienes tú y toda la sociedad que respetarle a un asesino su derecho a un proyecto de vida. Y el de nosotros, y el de mi tía Fati, y el de mi tío Daniel, porque el que ellos asesinaran a mi tía, causa y efecto de que mi tío Dani no esté. Dice, y él tiene derecho, y nosotros, de escuela a casa,
No podemos ir al cine, no podemos ir a un parque, no podemos ir a una fiesta con amigos, a una pijamada. Vivimos en casas, encerrados, con circuitos de cámaras cerrados. Esta mesa no es de nosotros, la cama, las cobijas, los trastes. ¿En dónde y cómo puedes hablar de sentimiento de pertenencia cuando este vaso no es tuyo? ¿Cómo? Pero un asesino en este país es cobijado por derechos humanos y por todo un sistema traidor, abuela. Se olvidaron de los derechos de los niños, de las víctimas colaterales. Y ahí está. Sí tenemos una sentencia y esperamos que ese proyecto sea respetado por el gobierno del Estado de México y que les abra la puerta a nivel nacional a todas las víctimas colaterales indirectas del feminicidio. Y es que justo con todo este contexto que nos da señora Lorena, hablamos también de que a veces toda la sociedad se convierte en personas indolentes, ¿no? O sea, que no tenemos esa empatía con las víctimas y por eso la importancia también de esta sentencia histórica. Antes de que sucediera el asesinato, el feminicidio de Fátima, ¿cómo era la vida de esta familia, de Lorena también? Ahora tiene, creo, con lo que nos cuenta, toda esta violencia institucional también la sabe identificar, todo lo que ha vivido, pero eso se ha aprendido a lo largo de estos 10 años, ¿no? Sí. Antes de todo esto, ¿cómo era justo esa vida? Y si hay un cambio también en la percepción de la justicia que tenemos aquí en México, y no solo la violencia que le ocasionaron y todo lo que ocasionaron al arrebatarle, no solamente a Fátima, sino a su otro hijo, sino toda la violencia que ha venido con las instituciones. Pues mira, mi vida antes era exactamente eso, una vida. Teníamos un proyecto de vida, era una mamá como muchas mamás, ¿sí? Estaba dedicada a eso, a mis hijos, a ser mamá. Me gustaba mucho, precisamente por eso fue que tuve 5 hijos, porque yo quería ser mamá, yo quería cuidar a mis hijos y yo pensaba que era la mejor mamá del mundo. Después de lo de Fátima quedó claro que no existimos las madres perfectas. Yo llegué tarde y ya no pude ayudar a mi hija. Lo mismo me sucedió con Daniel. Hoy les puedo decir que después de haber sido una madre como miles, que vivía mi día a día con mis hijos, que tenía mi proyecto de vida, ya no tengo proyecto de vida. Y mi día a día, de verdad se los digo, no me gusta. No escucho a Daniel, no escucho a Fátima, y a veces es tedioso y cansado hacértela fuerte. No llorar y no demostrar el dolor que llevas dentro y esa impotencia. Antes era eso, tenía una vida. Hoy, a lo que yo vivo, no se le puede llamar vida. Yo no vivo, trato de sobrevivir a esto, porque no están ellos, porque eran mi motor, y ya no los tengo. Sí tengo a mis hijas mayores, sí tengo a mis nietos, pero esta no es una vida, o sea, no tenemos un proyecto de vida. Vivimos en esas casas de medidas de protección, y no tienes sentimientos de pertenencia como lo dicen mis niños. Y poco a poco vas dando cuenta que este sistema está volviendo a destruir lo que yo más quiero, las infancias de mis niños, que son un futuro. Entonces no podemos hablar de una vida. Sí tenía una vida, sí tenía un proyecto de vida, sí era feliz, pero acabaron con toda una familia cuando decidieron ellos 3 asesinar a mi hija. Y el sistema ha hecho lo propio. Parece ser que en este país tienen más, no parece ser, lo tenemos claro, en este país tienen más derecho los asesinos que nosotros, que nuestras hijas. Aún después de haber asesinado, ellos siguen teniendo más derechos. Las leyes en este país se hicieron para cobijar asesinos, no a víctimas, no a sus víctimas de ellos.
porque ellos son los victimarios de nuestra... No solamente acabaron con Fátima y Daniel, acabaron con toda una familia. Y proyecto de vida, pues ojalá y pudiéramos accesar a un proyecto después de la aprobación de este proyecto, gracias a Ríos Farjat, de verdad, por hacer lo que muchos no hicieron desde hace 10 años. Gracias por haber volteado ella a vernos, porque esto nos va a abrir la puerta a miles de víctimas indirectas del feminicidio, familias completas. Espero que por primera vez el caso de Fátima sea el primero reparado, no nada más en el Estado de México, a nivel nacional. Y que tras del de Fátima vengan muchos más. Ojalá. Sí. Señora Lorena, me gustaría dejar muy claro lo que sigue, que es, o sea, tiene responsabilidad directa la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. ¿Qué plazo dictó la Suprema Corte o cómo va a estar ese asunto? Porque tenemos que estar sobres. O sea, si al gobierno uno le pone algo y por favor cumple, no lo van a hacer. No, o sea, tenemos que estar, y aquí nos incluyo, o sea, como la labor que tenemos como periodistas. O sea, ¿hasta cuándo tienen para empezar a tomar medidas? Si ustedes quedaron conformes con esto de la reparación del daño, porque esto supongo ya vendría a cambiar las condiciones en las que ustedes están viviendo. Entonces, por favor, ayúdenos a que nos quede muy claro eso. Pues se va a hacer se van a hacer mesas y se tiene que hacer todo un estudio de reparación del daño, de lucro cesante, el daño emergente, todo esto. O sea, se tienen que hacer mesas y se tiene pues que sentarse uno a platicar con todos. O sea, ¿las mesas quién las organizaría? Pues en este caso sería el gobierno, porque pues ya están exhortados a que lo hagan, ¿sí? O sea, no es así como que los están exhortando a que ya, ¿sí? Empezamos el lunes se fue a secretaría, nos recibió el secretario de gobierno. Horacio Duarte. El secretario de él. El secretario su particular. Okay. Él nos recibió, estoy hablando de las abogadas del observatorio y de mi esposo y nos recibieron en la Secretaría de Gobierno y pues yo pienso, esta es la puerta, ya se abrió, pues esperamos que en cuanto ellos tengan la mesa, avisen al observatorio y ya seamos citadas para empezar con este plan reparatorio de este proyecto que fue aprobado el 14 de mayo. Ya está esa sentencia y ahora seguir trabajando. Y pues de verdad, nosotros los padres de Fátima, la familia de Fátima y el observatorio, les agradeceríamos a todas las que pudieran, sí, a todos los que pudieran, las que pudieran, pues estar al pendiente de que se cumpla con esto, porque es para todas, no es solamente Fátima y Daniel. Y pues de eso se trata, ¿sí? De abrir puertas porque no es uno. Y pues esto es, de verdad yo esperaría que de verdad disminuyera, que dejaran de asesinarnos, porque no es justo. No es justo lo que pasaron Fátima y Dani. Ningún niño, ninguna niña en este país, ni en el mundo entero, debe de luchar hasta su último aliento por preservar su vida sin lograrlo, como lo hicieron mis hijos. Y máxime que hay responsabilidad del gobierno. Pues ahí está la sentencia y también su testimonio, señora Lorena, de toda esta lucha que ha iniciado y pues donde se empieza a ver también el trabajo, ¿no? Con esta sentencia, que se logra también por el trabajo que ustedes han impulsado en la búsqueda de justicia, en la búsqueda también de muchas mujeres que fueron asesinadas y que no hay una respuesta de qué fue lo que sucedió. Por supuesto, es por todas. Sí. Porque pues ya se los digo, no es un caso aislado, como el caso de Fátima y Dani, hay miles. Muchas veces no hablan por miedo, pero bueno, pues Dios nos puso en este camino y aquí estamos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Exacto.
Gracias no solamente por venir, sino por toda esta lucha que nos arropa a todas, nos vuelve sus hijas también. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y estamos al pendiente de todo lo que venga. Claro que sí. Muchísimas gracias por abrirnos estos espacios. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos a despedirnos aquí a Café y Noticias.